Estamos transmitiendo directamente desde el Salón Comandante Jiménez Moya. Son las 2:45 de la tarde del día miércoles 26 de octubre. Y tenemos aquí de agosto. Y tenemos aquí al pastor José Miguel Martínez dando declaraciones sobre la condición de estudio bíblico para los amigos televidentes, los que nos siguen en Radio Cordillera y en Constanza, en Facebook Constanza. Adelante, pastor. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Radio Cordillera. Es un placer, queremos transmitir un mensaje de esperanza a través de las Santas Escrituras. El objetivo principal por el cual estamos aquí es porque queremos hablar acerca de los tiempos apocalípticos y de las señales antes del fin. No se mueva tanto. Entonces, estamos aquí porque en realidad es necesario que todas las personas conozcan cuál es el deseo de Dios acerca de las señales, para que todos, lleguen al conocimiento del propósito de salvación que tiene Jesucristo. Vamos a hablar acerca de un personaje muy famoso. Este personaje se llama el Anticristo. Muchos lo ignoran, muchos desconocen cuál es el propósito por el cual él se ha de manifestar en estos tiempos, pero vamos a dar una pincelada para conocer un poco más de algunas cosas que hemos escuchado. El Anticristo es un personaje que se opone a todo lo que es de Dios, a todo lo que viene de Jesucristo, el Mesías. Este hombre le llaman el hijo de perdición. Es un hombre que se levantará, es un gobierno mundial que se levantará más adelante con el objetivo de tener una sola religión, un solo gobierno a nivel mundial y tener el control total, absoluto de todo en la tierra. Hay señales en diferentes libros. Estos libros son Daniel 7, también Mateo 24 habla de eso también, Apocalipsis 13. Y es necesario que podamos compartir acerca de esta preciosa enseñanza. Dice la palabra de Dios que vendrán falsos profetas, falsos maestros, que van a querer engañar a todas las naciones. Entonces Jesús nos advirtió de tales personas porque él entendía de que si él no daba esa advertencia, muchos podrían ser engañados. También dijo en otra ocasión también que si los días no fueran acortados, ninguno sería salvo, pero por causa de los escogidos, los días fueron acortados. Entonces, dice aquí, entonces si algunos os dicen, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dicen, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque igual que el relámpago, así sale del oriente, se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 23 al 28. No a la mecedora. Ok. Note que Jesús, Hable claro y conciso. note que Jesús está dando una advertencia a sus discípulos en aquel entonces y también a esta generación de que alguien se va a levantar con ese propósito de gobernar el mundo entero. Habla de dos personajes. Hay uno que es falso profeta. Este falso profeta es un líder religioso que se levantará en pocos años más adelante y su objetivo principal será en el área religiosa para poder unificar todas las religiones del mundo. No importa la religión que sea, para formar una sola religión. Entonces, ¿qué pasa?
según investigaciones, es posible que se levante una Santa Inquisición, como nunca la ha visto. Una próxima Santa Santa Inquisición. O sea, donde los que estén en contra del nuevo orden mundial o del sistema religioso, o sea, serán herejes y serán perseguidos porque no están de acuerdo con las nuevas reglas de ese sistema. Es necesario que nosotros estemos con los ojos abiertos para cuando lleguen estas cosas y se manifiesten. Igualmente que habrá una unidad entre ese líder mundial religioso con ese líder mundial político. Habrá un acuerdo entre ellos y su acuerdo será de que ellos van a tener, o sea, el control absoluto en esas dos posiciones, tanto religiosa como política. Es el anticristo, o sea, que se proclamará como Dios y hará un tratado de paz con Israel porque sus sedes estarán en Jerusalén, o sea, donde él será el presidente de Jerusalén. O sea, Jerusalén será la capital mundial. Y esa es una señal que Jesús dejó, de que los cristianos serán perseguidos por no estar de acuerdo con el orden mundial, de que si el microchip, que es lo que las personas van a tener que usar más adelante para poder hacer transferencias bancarias, para poder comprar, para poder vender. O sea, y eso estaba en la Biblia, ya Apocalipsis habría hablado de eso, de un sello, de algo que nos daría acceso a nosotros comprar y vender. O sea, hace 2000 años, el profeta Juan, o el apóstol Juan, tuvo esa visión de que tendrían un sello. Ese sello tiene el 666. ¿Cuál es el objetivo? El número 66 es un número de hombre, pero al repetirse 3 veces, representa a la sublevación del hombre para poder igualarse a Dios. Hay muchos proyectos, hay un proyecto ahí que se llama Blue Beam. Ese proyecto habla de hologramas, o sea, donde muchas personas van a tener la facilidad de desplazarse a diferentes lugares sin tener que ir físicamente. Entonces, también a través de los satélites también, ellos pueden escucharlo todo. O sea, es un control a nivel mundial. El microchip que se le implantará a las personas tendrá un GPS, donde ellos podrán saber la ubicación de cada persona. O sea, muchas personas están ignorantes a esto, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que correr para que cuando llegue ese momento nosotros estemos a salvo. Dios nos manda a que no nos dejemos engañar con esas falsedades, esos engaños de este nuevo orden mundial. Dios le bendiga mucho a todos. Muy buenas tardes, televidentes de Radio Cordillera. Un placer. José Miguel Martínez, su servidor, está a sus órdenes. Ahora estamos transmitiendo directamente del Salón Comandante Jiménez Moya, Radio Cordillera. Retornamos con la entrevista al pastor José Miguel Martínez. Vamos a preguntarle sobre el anticristo, sobre Salomón, sobre el reinado de Salomón, el de David y sobre la cueva de Adulán. Son 4 temas que usted va a tener que agotar con respecto a eso. ¿Qué usted tiene que decirnos con respecto a todo eso? Bueno, vamos a iniciar primeramente con lo que es el linaje de David. Estaba hablando hace un rato acerca de dónde vendrá el linaje del anticristo. En Daniel habla de que este hombre no haría caso de Dios de sus padres. Entonces, muchas personas desconocen que para alguien entrar al templo de Dios no puede ser cualquier tipo de persona, no puede ser un hereje, no puede ser un neófito, no puede ser alguien que desconozca las reglas y el protocolo de lo que es el templo de Dios en Jerusalén. Entonces este hombre tendrá la facilidad para poder tener acceso a todas estas cosas. Por él también entrará y engañarás, hará un tratado de paz
Pero, ¿qué viene pasando? Los judíos en la actualidad, muchos, para no decir todos, creen que el Mesías todavía no se ha manifestado. Entonces, esta plataforma, este escenario, es lo que va a darle facilidad a este hombre, este hombre de pecado, este hijo de perdición, para que él pueda tener la facilidad y poder gobernar desde Jerusalén. Pero muchos dicen que es de Siria, otros dicen que es de Europa, otros dicen que es de Estados Unidos, pero no importa a dónde haya nacido. Ahora, sí yo entiendo que como muchos judíos entienden que el Mesías no ha llegado, el Mesías según los judíos, tiene que ser del linaje de David. Es un linaje de reinado que Dios prometió a la tribu de Judá de que regirá por la eternidad. Entonces ellos esperan en ese Mesías que se va a manifestar. Entonces, para poder ser un gobierno desde Jerusalén, este personaje tiene que ser una persona de origen judío, sangre judía, aunque viva en España, aunque viva en Europa, o viva en Irak o en Siria, tiene que tener sangre judía. Esos son los puntos. El otro tema que agotamos fue el de Salomón. Ok, Salomón. Y el de la cueva de Adulán. Son dos temas que quedan ahí. Ok, es Salomón. Salomón fue el rey más sabio. Fue un hombre que, a pesar de su sabiduría, él, por el amor de las mujeres, le falló a Dios. Se corrompió por un tiempo. Luego vemos, después de su vejez, que escribe un libro, el Eclesiastés, donde dicen que es el libro de la reflexión de Salomón, que él entiende que todas las cosas habidas y por haber son vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Este hombre, él tenía todo, porque su padre el rey le había dejado la posesión y la posición como rey, pero a él le faltaba sabiduría, le pidió sabiduría a Dios. Entonces Dios, como vio que en él no había un materialismo, también le dio riquezas en abundancia. Entonces, este hombre, su nombre representa Rey de Paz. Si vemos la historia de Salomón, su trayectoria, nunca hubo guerra, porque él siempre tuvo la sabiduría, buscó la forma de entrar en paz. Vos se casaba con diferentes reyes de diferentes lugares para mantener un tratado de paz entre reyes. Será reinas. O sea, con las reinas. O sea, o princesa, o hacer negociaciones. Él hacía tratado de paz a través de los casamientos. Del matrimonio. Del matrimonio. O sea, porque si él se casaba con una ¿Cuántas reina, mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres, 300 concubinas y 700 reinas. 700 reinas y 300 concubinas. Eso fue algo insólito. O 300 esclavas. No, concubinas, o sea, eran mujeres que servían. Se le llamaba esclava. Eran sus esposas también, pero que las que tenían posiciones de reina eran aquellas que tenían un reinado, como la reina de Saba. Que venían con un antecedente. Con un tratado ya, como que eran princesas, o sea, ya de otros reinos. De Egipto, la reina de Saba, por ejemplo. Diferentes naciones. O sea, él fue un hombre que fue... Explíquenos rápidamente y con buena dicción. Recuérdese de que la pronunciación es muy importante en esto. Sí. ¿Qué pasó con la cueva de Adulán? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la trama de la cueva de Adulán? Bueno, la trama de la cueva de Adulán es que allá iban todos los depresivos, todas las personas que eran opacados por la sociedad, los rechazados, aborrecidos, gente endeudada, gente que no valían nada. O sea, iban a ese lugar con el objetivo de echarse a morir. Pero entonces, en una ocasión, un joven llamado David, que él no era rey en ese entonces, entra a esa cueva por medio de una persecución, o sea, mediante una persecución que le hizo el rey Saúl. Entonces, este hombre, dotado de una gracia, de una unción poderosa del Espíritu, trae una transformación a ese grupo.
Entonces, vemos más adelante que este hombre como que le alza el espíritu y esta persona, el carácter le cambia de una manera sobrenatural. Muchos que eran cobardes se convirtieron en valientes. Muchos que no valían nada se convirtieron en varones de renombre. ¿Por qué? Porque a través de David, ese gran líder, Dios infundió es la aliento, palabra. sí, infundió aliento, infundió una esperanza, infundió un poder. Levantaba el carácter de los caídos. Así es. Entonces, ese gran ejército surgió de la cueva de Adulam. ¿Y cómo termina la cueva de Adulán? Él sale de ahí con el ejército formado. Así es. Usted tiene que explicar eso. De ahí salen un grupo conquistador, donde quiera que ellos iban, había conquistas. O sea, ellos pudieron lograr conquistar pueblos y gobernar bajo la égida de David. Así es. Más adelante David se convierte en rey. Después de haber vivido en la cueva. Después de haber vivido en la cueva. ¿En qué parte del Antiguo Testamento está eso? Está en el libro de Samuel. En el libro de Samuel. En el libro de Samuel lo encuentras. ¿Y la historia de Job cuál fue? La historia de Job se trata de un personaje donde Dios lo declara como un hombre perfecto. Entonces, hay una trama de que Satanás, juntamente con sus ángeles, se presenta. Dios hace una pregunta, le dice y le pregunta acerca de Job, que Job era un hombre perfecto y que era temeroso. Entonces Satanás le pide a Dios probarlo. Dios le permite a Job pasar por esa tribulación. Pero al final, Dios le da el doble de lo que Satanás le quitó. Estas son promesas para la actualidad. O sea, es un ejemplo a seguir. O sea, muchos de nosotros a veces pasamos por diferentes circunstancias donde sufrimos y pasamos momentos difíciles, pero económicamente, emocionalmente, espiritualmente, pero lo que tenemos es que si nosotros esperamos en Dios y tenemos confianza plena en Dios, un día el panorama va a cambiar. Tenemos que seguir caminando en fe y creyéndole al Señor con toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón. Dios es real y Él mandó a su Hijo, Jesús, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida en abundancia. Entonces, Job es el ejemplo de todo ser creyente que vive en esta tierra y que quiere ser fiel a Dios. Tendremos aflicciones, tendremos persecuciones y pasaremos muchos momentos difíciles, pero tenemos que confiar. Porque si Jesús venció, nosotros también podemos vencer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos los televidentes de Radio Cordillera. Un servidor, José Miguel Martínez Rodríguez, a sus órdenes.